Bueno, egunon danori ostabe. Lehenengo gai puntua jorratuko dugu, aurreko batzarraren aktaren onarpena, ez dugu esebez jaso, beraz onartutzat emongo genduke, bestelakorik ez badago. La pregunta obedece a que al ser un acta de una reunión ordinaria no entendemos por qué se aprueba en una junta extraordinaria. Egin daiteke. Egin Pregunta daiteke por edo trámite. ez, baina egin daiteke. No, la pregunta. Vale, ez badago, onartutzat emongo genduke aurreko batzarraren akta. Eta gero ukiko genduke, aurrekontuaren proposamena udaletzera alkateari igortzeko proposamena. Bueno, aurrekontuaren proiektua hartu dozue danok, ikusiten dozuenez, aurrekontu osoa 2.993.000 euro izango litzateke, gitzi gora bera, zeuzer handitsuago. Arrazoi nagusiak honek izango litzatekez, lehenengo kapituluan, hau da pertsonal arloaren kapituluan, berton igoera bat jaso egiten dugu, alde batetik plantillaren antzinekotasuna jaso egiten dugulako ja aurrekontuan, gero beste alde batetik gizarte segurantzan ajuste bat egin behar izan dugu aurreko urteko plantillan akats bat egoalako, eta beste alde batetik lanpostuen balorazioaren aurreikuspen bat jasotzen dalako. Naiz eta momentuz onartuta ez egon, baina gitzienez aurreikuspen bat bai jaso dugu kapitulu honetan zeo zer jaso beharreko zalako. Eta gero, bigarren kapituluan gorantza egiten dugu aputxu bat, hein handi baten garbiketa partidak handitu behar izan dugunez, igo egin behar izan da, COVID egoerak eraginda. Orokorrean oso aurrekontu egonkorra da musika eskolakoa, baina gauza bi honetan dagoz batez ere berezitasun biak, eta gero 6. kapituluan inbertsioetan 22.600 euro jaso duguz, bertan hainbat ekipo informatiko batzuk erosi behar direlako eta instrumento batzuk barriztatu behar duguzalako. Dagoeneko batzuk nahiko zarkituta egozalako. Bestalde, diru sarreren atalean, hor Eusko Jaurlaritzatik igoera bat aurre ikusten dugu, azkenengo hitzarmenak edo azkenengo ikusita, gitzi gora bera 75.000 euroko igoera bat eukiko genduko Eusko Jaurlaritzako partida honetan. Eta honegaz lortzen dugu apurkan eskolaren autofinantzazioa hobetzen joan daiten eta Eusko Jaurlaritzaren konpromesua betetzen joaten dela antzeman daikegu apurkan. Gitzi gora bera hori izango litzateke aurrekontuaren hildo nagusiak, horrek izango litzatekez, eta ez dakite galderarik daukazuen, eta Josian eta nire artean erantzuten aleginduko gara. Itzasok deko galdera... Bueno, zer. Itzasok eskualtzut. Bai, es que ez da galdera bat, así como, pero sí que nos gustaría que, decir sobre todo que nos parece bastante inadmisible, vamos a decir, la forma de presentar como la plantilla presupuestaria, con nombres y apellidos de los trabajadores. Creo que pues que se está incumpliendo la normativa de protección de datos. Creo que podría haberse hecho de otra manera. Entonces, que quede constancia que no tenemos por qué conocer estos datos, más cuando encima se trata de estos datos tan sensibles, digamos, ¿no? Como las retribuciones de cada trabajador. Simplemente eso. Y pues nada, que ya tendremos tiempo de verlos más, de presentar enmiendas, porque aunque se estén cumpliendo los plazos, creemos que que es un poco escaso el tiempo que tenemos para ver todo. Es bastante imposible, pero lo tendremos en cuenta en los próximos días para la presentación de enmiendas, sin más.
Bueno, unas preguntas. Hay una partida, un nuevo ingreso, que igual puede ser de los 75.000 del Gobierno vasco que acabáis de comentar, pero queríamos saber ese nuevo ingreso vía transferencias de capital de 22.600, cuál es su procedencia y a dónde se prevé invertir. Creo que hablan de mantenimiento de la escuela, pero nos gustaría una ampliación. Bai, esan dute lehen, zigarren kapituluan, aurre ikusten dela 22.600 euroko partida bat inbertsioetarako, eta lehen esan dodana, ekipo informatiko batzuk, uste Los pianos. piano batzuk, eta hori da, aulkiak eta holango gauza batzuk barreztatu behar dirala. Bai, hemen azaltzen daudana dela, aurrekontu proiektuan memorian azaldu egiten da nora joango dan kapitulu hori. Bai. Buenos días. Yo quería preguntar exactamente en la partida de ingresos de la subvención que nos hace el Gobierno vasco, ¿cuál es, digamos, yo tenía entendido de que el Gobierno vasco al final iba a asumir más parte del gasto de la Escuela de Música, pero exactamente el convenio que tenemos con el Gobierno vasco, ¿qué expectativas tiene de futuro? Bueno, hori da lantzen gagozan hitzarmena, ja aurten dagoeneko lortu dugu hori hitzarmen hori, diru kantitate hori hastea, hori salako helburua, eta apurkan ikusten goaz, Eusko Jaurlaritzak be, lana eta ekinaren ekinez, helburua betetzen doala, apurka. Noraino, helmuga zein izango dan edo zein izango dan, bidean egiten gagoz, eta hori dago. Igual, agian Joseanek daturen bat gehiago monaldau, baina hor ikusten da, zenbaki honetan be, Eusko Jaurlaritzaren konpromesoa aurrerantza doala. Sí, yo... Egunon guztioi, eta eskerrik asko egoteagatik. Por contestarte, Javi, lo que es el acuerdo entre los ayuntamientos y el Departamento de Educación para la mejora en la financiación de las escuelas de música, yo creo que el mejor foro para preguntarlo es el propio EUDEL, que es en el que los ayuntamientos están depositando toda la confianza para que este acuerdo de mejora o de estabilización de la financiación de las escuelas de música de Euskadi llegue al 33%, que es lo que en algún momento se habló. El Departamento de Educación, cada ejercicio va destinando una cantidad un poco mayor a lo que es la financiación de las escuelas, pero estamos llegando ya a la paradoja de que por más financiación que esté destinando el Departamento de Educación, no siempre revierte en una mejora en la financiación de los centros, porque aún estamos funcionando bajo un régimen de subvención y no mediante un régimen de concertación. Nosotros lo que firmamos al final, lo que firma Irancho al final, sí es un documento que se llama concierto, pero es un documento de concierto que lo que hace es aceptar la subvención que nos ha correspondido por las horas lectivas o financiables que tenemos ese ejercicio. Estamos en la situación de la paradoja de que cuantas más horas financiables hay por parte del sector, a una cuantía fija por parte del Departamento de Educación, puedes llegar incluso a tener una menor subvención. Por eso el foro adecuado para buscar este equilibrio es en el que hemos depositado la confianza, que es el trabajo conjunto que están realizando EUDEL, es una comisión especial definida a tal efecto con el propio Departamento de Educación del Gobierno vasco. Es allí. Nosotros no podemos dar más datos, no tenemos capacidad de influencia en la cuantía que se destina a los presupuestos generales del País Vasco para financiar las escuelas de música. Ahí no tenemos capacidad de influencia. Pero, por lo que vengo entendiendo, a la larga sería el 33% lo que de alguna manera el Gobierno vasco terminará o ha terminado por comprometerse de sostener o de aportar a las escuelas municipales, ¿no? Entonces la visión de futuro sería el 33%. Eso es. Vale. Eso es. Bien, eso en cuanto a los ingresos. Luego, en cuanto a los gastos, sí que tengo una pregunta que me sorprende, porque revisando los gastos de personal, lo que veo, me choca, es que hay una partida
Ya he leído que al final sube un 7%, que hay que adecuar a la valoración de puestos de trabajo, que efectivamente había un error en algún cómputo antiguo, y que todo eso supone una subida de un 7 y pico % de los gastos. Pero lo que me sorprende es que hay una partida en personal eventual, retribuciones básicas, digamos que disminuye un 40%. Y las retribuciones eventuales de otras remuneraciones sube un 4,9%. Entiendo que hay alguna redistribución en otras partidas, sí. ¿Va a haber menos personal eventual o a qué se debe esta baja en esta partida y su consiguiente, aunque no lo cubre totalmente, subida en otras partidas? A un ajuste entre el personal eventual y el personal fijo, ¿eh? El personal eventual que estaba antes, que superado el proceso selectivo pertinente, pasa a lo que es plantilla fija. Ahí hay un trasvase, lo mismo que en algunas partidas del capítulo 2 hemos procedido también a reasignar conceptos que teníamos imputados a una partida y que ahora, por su propia naturaleza adaptativa al cambio que se ha producido, pues se ha trasladado a otra, ¿eh? Vale, gracias. Por otra parte, aunque el importe es pequeñito, o no es muy significativo, pero me choca la subida del 333% en equipos de procesos de información. Entiendo que son mantenimiento de equipos informáticos. Sí. En fin, ¿ha pasado algo como para que tengamos que subir la partida un 333% o se prevé? Porque entiendo sí. que es mantenimiento. O sea, mantenimiento claro. no es comprar uno nuevo, es que... Sí, vamos a proceder a lo largo de, espero que aquí a finalizar de este ejercicio, a dotar informáticamente de pantallas táctiles y herramientas para profundizar en lo que pueda ser a medio plazo la educación online de la propia Música Escola. Entonces, todo ese equipamiento que vamos a incorporar nuevo este año, pues va a requerir seguramente de un mantenimiento. Vale. Entonces, hemos dotado ahí una cantidad. Aunque, bueno, como todo el mundo sabe, pues un presupuesto es un presupuesto. Luego llegaremos a lo que lleguemos. Si no hace falta ejecutarlo, no se ejecutará. Bien. Por último, sí me gustaría saber, entiendo que los gastos de limpieza, por la propia dinámica de la que se tienen que aumentar, entiendo, lo curioso es que, aunque no tiene mucha importancia, que sube los gastos de limpieza, pero los productos de limpieza no suben. No sé si es que no utilizan los mismos productos o les vale con los que tenían. Pero lo más importante sería la última pregunta. ¿Por qué baja la partida de premios y becas? Bien, respondo a lo primero. Los productos de limpieza no suben porque los productos de limpieza los pone la propia empresa de limpieza, están dentro del contrato de limpieza, ¿eh? Es decir, nosotros, los productos de limpieza que compramos en la Música Escola son productos de limpieza que puedan ser de apoyo, pues alguna jaboneta, por poner algún ejemplo, por eso no suben. Suben en función también de lo que en el propio convenio de colaboración Escuela de Música y el Ayuntamiento recoge para la Música Escola como necesidades de limpieza a la hora de hablar del nuevo pliego de contratación de limpieza. Por eso suben. Y en la otra pregunta, Javi, que me comentabas... Las becas, me parece más importante que lo de... En los premios y becas sí. hay una Ahí había, que baja a 57.000. Eso es. Ahí teníamos destinados 5.000 euros a una beca a la creación que se llama Proscenia, y esa beca a la creación, tal y como se están desarrollando ya las nuevas actuaciones dentro del propio aula de cultura, pensamos que el sitio mejor para que se gestione es el propio aula de cultura, ¿eh? Entonces, la hemos retirado, la beca Proscenia de la Escuela de Música, para que figure en el presupuesto del aula de cultura. Vale. Creo que no tengo nada más, pero un momento, no voy a revisar. Sí, no hay problema. Vale. Yo continúo, que antes no había terminado. Había preguntas comunes, entonces simplemente voy a ajustar algunas cosillas. Por un lado, también decir que, bueno, que no todos los partidos estamos en EUDEL, entonces sí sería interesante que también se diera información de lo que EUDEL informa al ayuntamiento aquí. Sobre todo que nos parece muy interesante que el compromiso del 33% que se camine a ello, pero que nos gustaría recibir información también en la Junta Rectora, no solamente preguntarlo a EUDEL. Porque en el caso nuestro, que no estamos, pues si no nos lo dicen aquí tampoco vamos a saber, ¿vale? Sí, disculpa, os enviamos la información a medida que nos la van entregando. Es decir, que cuando no hay información
es que no ha habido noticias por parte de Eudel. Entonces, en ese sentido, yo creo que es mejor acudir allí. Cuando hay, nosotros actuamos con toda transparencia. En ese sentido, todo lo que ahí se trabaje, vamos. Sino que no digo que no, que digo que nosotros no podemos preguntar allí, por ejemplo. Sí, pero vamos, que aquí no llega nada. Aquí lo único que llega es que el Departamento de Educación emite o dicta una orden, el consejero o la consejera de Educación dicta una orden sobre la cual se basa la financiación para las escuelas de música, y ahí, en esa orden, estará los acuerdos que hayan llegado dentro de la comisión de trabajo del propio UDEL, que antes por lo menos había una comisión de trabajo técnica y una comisión política. Entonces, lo que hay allí a nosotros ya se nos escapa. Bueno, compartía la pregunta de los equipos informáticos del 333 y la de las becas y los premios, pero por ajustar, entiendo que el aumento de ingresos del 7,9 en transferencias corrientes es por este dinero del Gobierno vasco, ¿no? De los 75.000. ¿O hay otro ingreso No, además? es porque este año hemos recibido 65.000 euros más, que esperemos que se prolonguen también para el ejercicio 2021. ¿Y la procedencia de ese ingreso, cuál es? La procedencia de ese ingreso es la subvención por la actividad escolar que realiza la Escuela de Música. Vale, vimos que hay un ajuste en el gasto de transferencias corrientes también, en el que se ve que bajan las subvenciones a las familias. No es muy alto, pero bueno, nos gustaría saber a qué se debe el ajuste. Es lo que he comentado a Javi. En esa partida teníamos dos conceptos: las subvenciones a familias en 57.000 euros y la beca Proxenia en 5.000. Si a los 62.000 euros que había en el presupuesto del curso pasado restamos 5.000 euros, quedan los 57, los 5.000 euros corresponden a la beca Proxenia. Y por último, esta tiene que ver un poco con gasto de personal, que entendemos que hay modificaciones por lo de la valoración de puestos de trabajo y estas cosas, pero sí se comenta en la memoria que habrá dinero presupuestado para sustituciones con un solo profesor. Nuestra pregunta es si se ha venido haciendo así normalmente, si va a ser suficiente, o si en caso de que estamos con un tema sanitario, que ha habido más bajas y han tenido que haber más sustituciones, si va a ser suficiente. La trayectoria hasta ahora de la Escuela de Música es que ha sido suficiente. El futuro, lo digo un poco así, un poco irónico, pues la bolita de cristal no la tenemos ninguno. Si esta pandemia o si otras situaciones sanitarias nos van a ver obligados a otro tipo de actuación, nosotros desde la escuela sí que lo que hemos estado haciendo en toda la situación de pandemia es favorecer también el tema del teletrabajo y, en la medida que hemos podido, también toda la enseñanza online, para minimizar precisamente los espacios de concurrencia entre las diferentes personas y, bueno, actuando con las diferentes familias. No ha sido fácil, no ha habido tampoco el 100% de éxitos, porque decirlo sería pues creer, bueno, yo sí creo en los Reyes Magos, pero creer en otro tipo de cosas, pero bueno, el camino que hemos iniciado en esa senda creo que es bueno y está teniendo en buena parte de las familias una aceptación pues interesante, y nos va a abrir la oportunidad a explorar otras vías de trabajo con alumnos, por ejemplo, de otro tipo de, pues más mayores, que igual marchan 3 meses a hacer un programa formativo al extranjero, y vía telemática vamos a poder mantener con ellos el contacto. Entonces, sí queremos hacer de esta situación pandémica también una oportunidad para descubrir algún área de mejora dentro de la propia Escuela de Música. Perdón. Bueno, por último, volviendo un poco al tema del personal, que veíamos que, como me has contestado, que la partida del personal eventual baja porque pasan a ser fijos, la designación o el análisis o la contratación del personal fijo la va a hacer la propia escuela, o va a haber algún tipo de oferta pública, no lo va a haber, o va a ser algo por designación de criterio del director de la Escuela de Música en función de algún tipo de valoración, o cómo se va a decidir la contratación. El proceso de selección de personal de la Escuela de Música es como en la función pública. Pasan todo su proceso de concurso-oposición, y sí es verdad que hay algunas personas que tienen todavía una contratación eventual y que todavía no han pasado a ser fijos de plantilla.
Los que son personal eventual, los que quedan en personal eventual son personas que son probablemente de reciente jubilación en los últimos 2 o 3 años y que todavía no hemos sacado la OPE correspondiente. Pero bueno, eso no tiene tampoco mayor indicación. No hay nadie en la música escola que pase a estar contratado si no ha pasado el proceso selectivo correspondiente. Para ser interino, la bolsa de trabajo que tenemos en común ahora desde hace poco, casi todas las escuelas de música municipales de la comunidad autónoma, y cuando vas a pasar a ser personal fijo de plantilla, el proceso selectivo que hasta ahora ha sido de concurso-oposición. Ahora mismo el índice de personal fijo en la escuela de música es muy alto, no podría decirlo de memoria, Javi, pero creo que tenemos de los 41 trabajadores, 35, 36 son fijos ya de plantilla. El índice de eventualidad es muy bajo en la escuela de música, pero aún así lo que sí queremos es, de cara a 2021, pues ir ajustando aquellas plazas que ya, también sabéis que por la propia ley presupuestaria hay algunas tasas de cobertura que se pueden cubrir de una manera o de otra. Entonces, queremos llegar, porque nuestra apuesta sí que es que una estabilización de plantilla, un trabajador que tiene un trabajo estable es más seguro que preste un mejor servicio, ¿no? Porque ya se puede ir centrando en eso que en algunas situaciones, pues desgraciadamente, tener que buscar, si no, las alubias en otro sitio. Vale, entonces entiendo que a lo largo del 2021 habrá alguna OPE Ya veremos a ver. Si tenemos que hacer si podemos, pues... si baja el presupuesto del personal eventual, si sube el del fijo, es porque va a haber más personas fijas. Tendremos una vinculación, Javi, en ese problema, en ese terreno, gracias a Dios, la mecánica presupuestaria es garantista, porque tendremos vinculación dentro del propio capítulo 1 y no vamos a sacar algo que no tenemos ya presupuestado. En todo caso, sería consolidar el empleo temporal para fijo, y no hablo personas, hablo el empleo temporal. Es decir, que eso será un proceso limpio y transparente, como siempre, que saldrá pues, a concurso-oposición, salvo que pudiera haber algún tipo de promoción interna que permitiera ajustar algún tipo de plaza que ahora pues pueda estar un poquito desajustada. Pero eso lo analizaremos pues un poquito más tarde. Vale, gracias. A ti. A raíz de esto. Que recuerdo que el gasto personal eventual disminuye globalmente, creo que en un 40%, pero sí es verdad que sube otra remuneración, que son otras remuneraciones, otras retribuciones del personal eventual. ¿A qué nos referimos con esa remuneración? ¿Algún contrato o programa que podamos hacer igual? ¿Un contrato específico? Sí, específico para poder aliviar algunas cositas de buenas noticias que tenemos de fondos que nos donan o cuestiones de ese estilo. Besterik ez badago, bozkaketara joko genduke. Kontrako botorik? Kontrako botak EH Bildu, abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta Alderdi Popularra, eta baiezkoak, aldezko botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskadiko Ezkerra Partido Sozialista. Bale, onartuta geratuko litzateke, beraz, alkatea andereari igorriko deutzagu gure aurrekontu proposamena osoko bilkuran jorratu daite. Eskerrik asko. Beste puntu bat daukagu, bestelakorik ez dugu SB jaso, beraz, amaitutzat hartuko genduke. Eskerrik asko.